Hola, ¿qué tal, Icanix Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos un día más aquí en nuestro canal de YouTube donde os acercamos todo lo relacionado con el estándar KNX y en esta ocasión os quiero presentar a un fabricante que para España y para América Latina es un poco desconocido, pero no por ser desconocido no quiere decir que no sea importante. Este fabricante es Interra y vamos a realizar a lo largo de las siguientes semanas o próximos meses, vamos a realizar algunos tutoriales sobre este fabricante. Antes de comenzar os voy a explicar cómo conocí realmente a Interra. Yo una de las cosas que suelo hacer es curiosear por internet y descubrir o intentar conocer a aquellos fabricantes que no son los habituales que tenemos en el mercado español. Navegando por internet di con Interra, un fabricante turco que tiene unos dispositivos muy interesantes. A raíz de contactar con ellos, lo primero que hice fue solicitarle o comprarle algunos dispositivos para que me los enviaran a la oficina y pudiese testearlos y así comprobar la calidad de este tipo de dispositivos que fabricaba Interra. Normalmente lo que suelo hacer es adquirir una maleta de entrenamiento básica, es decir, una fuente de alimentación, un dimmer, un on-off, es decir, un actuador binario, un controlador de persiana, lo básico para hacer algo fácil, sencillo y de esa forma ver y comprobar la calidad de los dispositivos del fabricante. Esto lo suelo hacer con todos, no solamente con Interra, es decir, lo suelo hacer muy habitualmente. A partir de que me enviaron los dispositivos empecé a tener cierta relación con el fabricante y bueno, lo típico, me enviaban mails con publicidad, con folletos, con descuentos, con la tarifa, me preguntaban que si tenía alguna necesidad de ofertar algún proyecto. Lo que suelen hacer los fabricantes cuando quieren intentar contactar contigo e intentar abrir una brecha de negocio en el país donde te encuentras. Tengo que decir que en mis inicios siempre era un poco reacio a intentar tener una relación comercial con gente que no estuviera en España, porque yo decía, bueno, en caso de problema con el dispositivo, en caso de que necesite una sustitución o este tipo de cosas, ¿cómo lo voy a tratar? Entonces, eso siempre entiendo que eso crea un poco de miedo para intentar trabajar con gente que está fuera de tu mercado. Conforme iba pasando el tiempo, iba teniendo más relación con el departamento técnico, con el CEO, con la gente que trabaja en la compañía y poco a poco pues fui creando cierto vínculo de contacto con el fabricante. Pero realmente donde vi el antes y el después de los dispositivos del fabricante Interra fue en la edición pasada del Light & Building, donde pude comprobar en su stand todos los dispositivos y todas las posibilidades que podéis hacer en un proyecto con el fabricante Interra. Por supuesto, en el stand, cuando me vieron, me atendieron perfectamente y uno de los chicos técnicos que estaban allí, pues me enseñaron toda la gama de productos que tenían en ese stand. Así que si os parece bien, lo primero que voy a hacer para que veáis todas las posibilidades que vaya a tener con Interra es que veáis este pequeño fragmento de lo que vi en el Light & Building en el stand de Interra. Hello everyone, this is Furkan from the Interra Academy team. So at the moment I will mention about our products and our devices. This is the touch panel board. So we have different types of touch panels, and with those touch panels you will be able to control your home automation system, and also it will has a built-in note REST system in it, so you will be able to communicate between the different protocols. We can move forward to the next one. This one is, we call them iSwitch Plus. This is our thermostat switches, so it has a built monoblock system. So behind of it you will have two digital and one analog input. You will have also different kinds of button options and also color options. It will have temperature and humidity sensor. Also, it will have air quality sensor, EOC, so you will be able to display it on the screen. So, yeah, we can move forward. Again, this is our switch series. This is called Just Touch. With Just Touch, you will be able to control up to 30 different data points. So you can configure them as much as you can, so you can change the whole pages. This is our new product, 4Touch. We have limitless free programming pages, so you can control lots of different data points. Also, it has a quite nice dashboard on it. So yeah. So next one is the Pure Touch. Pure Touch, you can think it as a non-LCD version of the Just Touch. So again, we have different color options and the button options, as you can see. Also, you can customize it. You can do different colors and stickers on it as well. Yeah. So let's go. Intercom solutions. So with intercom solutions, we have different types of intercoms. Outdoor units for apartment types and villa types also, and also indoor units. So with the outdoor intercom units, you will be able to control it from your mobile phone with the mobile application. It will work as a cloud-based system. So whenever you are, when the call comes from the outdoor intercom, you will be able to talk through your phone.
So it's quite nice feature. So again, for example, we have elevator control server in here. So with the information coming from the outdoor intercom, you will be able to call the elevators without doing anything to entrance floor, and it will take directly the floor that you're living in without doing and touching anything. So next one is IoT Edge server board. So in here we have 3 different devices, all of them doing the same thing, but the hardware is different. So basically it has again Node-RED software. So what you can do with the Node-RED software is you can create lots of different complicated logics in the KNX system, because the integrators need it sometimes. So again, also you can communicate between the different protocols such as IoT devices in MQTT or the mobile phones IFTTT. You can make the communication between them. So yeah, let's move on. This is our KNX DND model. So with that device you will be able to control the DND model with the KNX devices. You can also, when you press the bell, you can also hear the bell from the touch panels or etc. And these are we took a look at it on the switch ports. This one is important. We call it the IBMS logic server. So again, like the iNode logic server, we can communicate between the different protocols, Modbus, Backlit, because it has RS port. So also this will be used to directly BMS integration with the NetX, Tritium, and auto-managed systems such as Fidelio and Opera. Also, it has a quite nice dashboard, so you can also use it, the device itself as a BMS solution. Yeah. Let's move on. This is our KNX devices. So this is our relay outputs. We have different options, different channel options. This is our power supplies, and again we use some on some devices 12 volt this power supply. This is why we created this power supply. We have a universal dimmer actuators, different types of actuators. Some of them will have Ethernet ports and digital and analog inputs on it. So also it will have different channel options. This is quite new, 12 channel input model. It will has at the moment 10 digital input and 2 analog input, and most importantly it will have 2 different thermostat functions, so you can control 2 different separately your thermostat, climate and etc. Yeah. This is sensors. We have presence sensors for different types of sensors, depends on the project that you will going to use. It will have also a feature called virtual card holder. So in hotel project you want it to use the standard card holder. The sensors will do the whole thing. It will start the check-in and check-out scenarios, welcome scenes and etc. and everything. So again, you will have a weather station to control your shutters and your window. You will have air quality sensors, KNX and heat and smoke sensors, so you can control them, and you can get the information from the KNX and you can control your system. So this is KNX gateway. We have AC gateways for the lots of different brands, and we still expanding, we're still developing AC gateways for the new brands. What you can do is you can control the air conditioner that you have in the project from your touch panel, your switches, with the KNX devices. Yeah. You will have an infrared gateway. So with this one, we changed the design to implement it, mounted it in the wall. So it will have an IR learner inside of it, so you won't need any external IR learner to use this one. We have a DALI gateway. DALI gateway you can use to configure your DALI ballast and control them over the KNX. So this is quite good actually, because it can collect all of the DALI addresses from the site, and all you have to do is commission it from the ETS, so you won't need another third-party software to commission it. You can directly control it from the ETS. And again, this is the last board. We have a DALI board in here. This is DALI Master, and as you can see on the touch screen, we will have a web interface. So from this web interface, you will be able to control your DALI ballast again separately. So again, we will have presence sensors. You can think it as a KNX presence sensors, but this time it will communicate in DALI protocol. So when it detects a movement, you will be able to increase or decrease. You can control your DALI ballast dimmings and brightness values as well.
So with this one, DALI Input Series, you can turn your conventional push buttons into the DALI control system. So with the touching of the push button, you will be able to increase the dimming of the DALI lightings, or you can decrease them. You can use it for this. Thank you for listening. Pero yo creo que lo mejor, en vez de yo hablar o presentar a Interra, creo que mejor que ellos mismos sean los que se presenten y os digan quiénes son, a qué se dedican y este tipo de cosas. Mirar. Hello guys, this is Laksesi from Interra Technology. Today I will talk about a little bit of Interra and what we are doing. But first of all, I want to thank you, Antonio, for giving us this amazing opportunity to present ourselves and also making these amazing tutorial videos. So Interra is the pioneering technology leader in Turkey right now, with 15 years old experience in R&D and manufacturing KNX-based smart home building products. We have 120 employees here in Istanbul, and also we have more than 450 different products. Interra has offices in 30 different countries and sales partners in 75 different countries. We are running business activities in more than 100 countries, and Interra provides OEM services and R&D partnerships with some global brands. And right now we are here in Istanbul in our main office, which includes our production department, R&D center, our KNX test laboratory, and also the headquarter offices. So I don't want to take your time a lot. For more information and joining our family, please visit interratechnology.com. So let's check Antonio's opinion about our KNX sensors and enjoy this amazing tutorial. Una de las cosas más interesantes para mí es que Interra es fabricante, incluso fabrica a otras marcas muy conocidas. Por tanto, cuando se puede producir, o en el caso de que se produzca algún problema de calidad en un producto y tal, ellos tienen la capacidad de poder solventar el problema y poder modificar el problema sobre la marcha. Os puedo contar un caso personal que me pasó en un proyecto donde tuve un problema con un termostato que me enviaron, y en el momento en que yo reporté la incidencia, ellos me enviaron un termostato nuevo sin coste alguno. Y no penséis que por ser un fabricante turco, pues es un fabricante que sus dispositivos pues no tienen papeles, no tienen documentación, como suelen decir aquí en España, para intentar dar otros argumentos de venta para que siempre compres a los mismos fabricantes y tal. Interra tiene certificados CE, tiene la ISO 9001 y por supuesto tiene el certificado de que es fabricante de dispositivos KNX. Pero si os parece bien, lo primero que vamos a hacer es curiosear por un momento lo que es la web de Interra, para que nos hagamos una visión más general de este fabricante, cómo es en el mundo. Así que voy a abrir la web de Interra, la vamos viendo muy ligeramente, la vamos comentando sobre la marcha, ¿de acuerdo? Para poder acceder a la web de Interra tenéis que entrar en interra.com.tr, ¿de acuerdo? Que es la extensión para Turquía, y accedemos a la página web. Si tenéis lo que es la traducción automática puesta en Google, pues automáticamente se os va a traducir toda la web. Así que yo os recomiendo que tengáis el traductor insertado en lo que es el navegador, ¿de acuerdo? Bueno, pues la página web tiene página de inicio, tiene sobre nosotros, productos, noticias, referencias, documentos, contacto. Bueno, pues vamos a curiosear algo sobre nosotros para ver quiénes son. Bueno, pues Interra es un líder pionero en tecnología de hogar inteligente que desarrolla soluciones de software y hardware basadas en KNX. Son especialistas en KNX, ¿de acuerdo? Me consta que hacen muchas cosas en el sector hotelero, tienen muchos hoteles realizados. Desde aquí os podéis descargar lo que son los certificados, para aquellos que a lo mejor a la hora de trabajar algún proyecto y la propiedad os pida lo que son los certificados para entregar de los productos que habéis colocado. En productos vamos a ver, mirar, tenemos pantallas táctiles, interruptores, actuadores. Vamos a ver primero las pantallas táctiles que tiene. Vamos a hacer muy rápido en esto porque realmente este tutorial os quiero enseñar un producto que ellos me han enviado. En pantallas táctiles tenemos esta gama, la de 10 pulgadas, 7 pulgadas y otra en otro tipo de formato también, ¿de acuerdo? Tenemos los enchufes, dispositivos, tenemos los actuadores combinados, ¿no? Eso va a ver los actuadores combinados. Actuador combinado de 4 canales, de 8, de 12, de 20, 16 y de 24, chicos. Tienen actuadores de 24 canales.
Cuando es combinado, entiendo que es que le puedes tú asignar la función que tú quieras. Es decir, no solamente va a ser un on-off, va a ser la función a lo mejor de persianas, on-off, o incluso algunos tienen también la función de controlar lo que es fan coil, las electrovalvulas del fan coil y todo este tipo de cosas, ¿vale? Vale, ¿qué más cosas tenemos por aquí? A ver, tenemos sensores de presencia, movimiento, de microondas, detectores KNX, estaciones meteorológicas. A ver, sensores de presencia. Bueno, pues este que tenemos aquí es el que vamos a ver hoy, que es el 4150X01. Es el dispositivo que nos han enviado los chicos de Interra para que lo podamos enseñar en este tutorial. Ok, quiero también enseñaros otra cosa que es las pasarelas que tenemos. Tenemos pasarelas de DALI, DMX y R en componente del sistema. Tenemos la fuente de alimentación, el hiperrouter, el interfaz USB. Yo ya viendo el formato ya se me asemeja a mucho formato de otros fabricantes, por tanto, lo que os he dicho antes, os vais a encontrar a lo mejor algún dispositivo que lo fabrica Interra, pero lo vende otro fabricante, ¿vale? He visto por aquí las estaciones meteorológicas. A ver, ¿dónde están? Que quiero que la veamos. Estaciones meteorológicas. Esta estación con GPS integrado, ok. Bueno, aquí tenéis toda la gama de productos. En noticias, pues bueno, si le damos a noticias, ¿qué nos vamos a encontrar por aquí? Comunicados de prensa. La tienen muy actualizada. Referencias. Bueno, tenemos un montón de proyectos. ¡Wow! Mirar. Número 2. Por supuesto que al ser un fabricante turco, pues tiene muchas referencias de hoteles en Turquía. Pero he estado curioseando la web y os puedo decir que también tiene muchas cosas realizadas en otros lugares, por ejemplo en Dubái, en Asia, en fin. Tiene un montón de referencias de proyectos. Es un fabricante que está muy en Irán, en Ucrania, Rumanía, Ucrania, en Australia, Portugal, Australia, Kazajistán, Rumanía, en fin. Está muy introducido en el mundo. Está muy introducido. Luego tenemos la parte de documentos donde podemos ver el catálogo, que ahora después también lo vamos a curiosear el catálogo, a ver cómo tiene estructurado el catálogo Interra. Y luego ya lo que es el contacto, ¿vale? Lo que es el contacto. Bueno, deciros que aquellos que quieran comprar producto Interra, que sean de España, lo pueden hacer de dos maneras. Una, a través de algún distribuidor que venda productos Interra, y otra, contactando directamente con Interra. Ellos se encargan de darte la mejor oferta y todo ese tipo de cosas. ¿Qué ventajas puede tener el hecho de hacerlo a través de un distribuidor? Pues claro, al hacerlo a través de un distribuidor, el distribuidor se va a encargar de todo el tema de aduanas, envíos, contactar con el fabricante si hay algún problema en aduanas y tal, porque claro, estás pagándole al distribuidor para que haga este tipo de trabajo y por tanto, si hay algún problema con el paquete o con el envío, ese problema siempre lo va a asumir el distribuidor. Si lo haces directamente con Interra, yo he hecho cosas directamente con Interra, me han mandado el producto directamente, no he tenido nunca ningún tipo de problema, pero sí es cierto que en el caso de realizar a lo mejor un proyecto de cierta envergadura, a lo mejor te pueda compensar hacerlo con algún distribuidor por el tema de que todo el tema de aduanas y este tipo de cosas, si no está suelto en recoger mercancía que venga fuera de la Unión Europea y tal, pues te puedes encontrar algún tipo de problema. Por tanto, yo considero que lo elijas tú, ¿qué te voy a decir? Si consideras mejor hacerlo con un distribuidor, lo haces, y si no, pues lo puedes hacer directamente con ellos, que ellos te mandan la mercancía a la dirección que tú digas. También decirte que tienen un canal de YouTube muy interesante porque tienen muchos vídeos, ¿de acuerdo? Tienen muchos vídeos, es uno de los pocos fabricantes que tienen muchísimos vídeos sobre productos que tienen ellos, ¿de acuerdo? De hecho, tienen una lista de reproducción, ¿ok? Lo tienen en inglés, ¿ok? Y es súper interesante, ¿de acuerdo? Es súper interesante. Tiene un montón de vídeos de las pasarelas, de todos los dispositivos prácticamente que tienen, ¿de acuerdo?
tiene una lista de reproducción muy amplia y esto de agradecer a un fabricante, porque la verdad no se lo hemos encontrar que un fabricante dedique tiempo a tener un canal de YouTube donde explique cómo son los dispositivos, cómo se parametrizan, cómo se programan, ¿de acuerdo? Vamos a pasar ahora a muy por lo alto ver el catálogo del fabricante Interra, cómo está distribuido el catálogo. Veréis cómo es también muy sencillo de encontrar un producto, cómo lo tienen dividido por familias y todo ese tipo de cosas. El catálogo lo podéis descargar desde la página web del fabricante. En sus primeras páginas aquí veis una nota sobre Medeni. Medeni es el CEO de la compañía, es una excelente persona. Es un tío muy agradable, muy cercano, le puedes hacer las preguntas que necesites, aunque yo había tenido alguna webinar con él, pero realmente cuando te das cuenta de cómo es una persona cuando la tienes delante. Y en el Light and Building, pues la verdad que nos atendieron muy bien a todo el equipo de ICANX, nos atendió muy bien Interra y Medeni, bueno, se portó con nosotros genial. Bueno, vamos a pasar a lo que realmente nos interesa, a ver los dispositivos que tiene. Bueno, empieza con las pantallas, te explica los tipos de pantallas que tiene, las características que hay, los distintos marcos que tiene. ¿De acuerdo? Las cajas donde se incorporan lo que son las pantallas. Luego tenemos, pues bueno, a distintas aplicaciones para el teléfono, para el reloj, más pantallas. Luego tenemos una especie de botoneras con un display donde seguramente puedas configurar lo que son los iconos y las funciones. Está muy bien, está muy chula, porque realmente cuando está esta botonera encendida en una habitación, pues queda realmente muy chula este tipo de botoneras. Yo la he visto en el Light and Building y es genial. Luego tenemos las botoneras que los tenemos de distintos canales y en distintos colores. Luego también tenemos las botoneras con termostato. Wow, está muy chulo. Luego, pues aquellas que están en acabados metales, por ejemplo, aluminio, bronce, ¿de acuerdo? Esto es muy de hoteles, ¿de acuerdo? Esto es muy de hoteles, de tener acabados en metal. Como veis, la estética es genial, me encanta. Esta botonera en distintos acabados está genial. En el catálogo es cuando ves realmente cómo queda una botonera. Vale, pasamos luego a los actuadores combo, donde te dicen todas las funciones que podemos hacer. Luces, persianas, fan coil de 2 y 4 tubos. Aquí tenemos toda la variedad. Tenemos los de 24 canales que hemos visto antes. Después tenemos los dimmer. Tiene una variedad de dimmer importante. Vale. Fuente de alimentación. Tenemos las fuentes de alimentación con salida auxiliar. Hiperrouters. Luego vienen los detectores de movimiento y presencia con los distintos rangos de alcance. Esto lo vamos a ver ahora en el tutorial. Lo tienen en blanco y en negro. Luego tienen el cajillo, ¿de acuerdo? Para la instalación en superficie. La estación meteorológica. Las distintas pasarelas que tienen, sobre todo de clima, que tienen para toda esta variedad de fabricantes. Tienen un montón. Luego las pasarelas Dalí. Aquí viene el esquema de configuración de las pasarelas Dalí. Cómo se configura. Los distintos tipos de pasarelas, de un canal, de 2 canales. Otras pasarelas, como la pasarela DMX, como la pasarela IR, muy utilizada para los split. Luego la interfaz de pulsadores de 2 canales, de 4, de 6 canales, de 8 canales. Un módulo de entradas binarias de 12 canales. Y luego llegan pues los servers, los distintos servers que dispone Interra. Luego tienen los módulos para lo que son las placas hoteleras, para lo que es el indicador, lo que es lo que tienes la puerta de la habitación del hotel antes de entrar, donde no solamente viene el número de la habitación, sino también te indica si está ocupada o no está ocupada la habitación, es decir, si se permite limpiarla o no limpiarla. Vale, tenemos también videoporteros o placas de videoportero, tenemos accesorios, tenemos un montón de cosas. Luego las referencias más importantes de hoteles,
Está muy bien, como veis es un catálogo muy sencillito y está muy bien estructurado, es muy fácil poder acceder al producto o al dispositivo que quieres encontrar. Vale, vamos a hablar de los dispositivos que nos ha enviado el fabricante Interra, de los que vamos a hablar en este tutorial. Los dispositivos en cuestión son unos detectores de presencia que son de la referencia ITR 415-0X0X. Digo 0X0X porque X significa colocar cualquier otro número de la referencia. En primer lugar voy a abrir este detector, ¿de acuerdo? Tiene un embalaje muy sencillito, ¿ok? Y una de las cosas que me encuentro nada más a abrirlo y lo veo súper interesante es que vais a tener un código BIDI donde con este código BIDI vais a acceder directamente a la ficha técnica del dispositivo, que es esta que he impreso. Esto lo veo interesante porque muchas veces cuando vas a la obra, pues colocas, los dispositivos vienen con una ficha técnica en su interior, que bueno, está muy cómodo coger el papel y abrirlo y tal, pero al fin y al cabo los dispositivos las fichas técnicas acaban tiradas en la basura y este tipo de cosas, pero el hecho de que tú puedas coger ahora la pegatina y ponerla en tu hoja de proyecto, hacer escaneo con el código BIDI y que te lance directamente la ficha técnica, pues la verdad que está muy bien. Este detector en cuestión es un detector que tiene dos entradas digitales, una entrada analógica que le podemos colocar una sonda de temperatura. Es en color blanco, tiene una óptica de 360 grados, conexión bus directa, no necesita fuente de tensión auxiliar. Viene con sus láminas, digamos, con su sujeción para poder cogerlo en el techo desmontable, en el orificio del techo desmontable. Pero también tenemos un accesorio que es este accesorio, si no recuerdo mal, a ver, no, que es un accesorio, que lleva unas garras, unos accesorios, unos tornillitos que encajan perfectamente con los orificios del detector para hacer el montaje en este cajillo. Claro, al hacer el montaje en este cajillo, bueno, lo voy a hacer con las láminas estas para que veáis cómo queda a ras, ¿de acuerdo? Pero queda tal que así. A ver si soy capaz de colocarlo, ¿veis? ¿Vale? Queda perfecto. ¿Vale? Al cogerle este cajillo, pues tiene una IP diferente, que creo que es IP20, pero cuando le pongo el cajillo es IP40, si no recuerdo mal. En la ficha técnica me lo indica IP44, ¿de acuerdo? En función si le pongo el cajillo o no se lo coloco, ¿ok? El cajillo viene con sus orificios para poder atornillarlo al techo. Hay que hacerle un agujero al techo para poder pasar el cable bus por aquí. Pero como veis, el montaje es muy sencillo, ¿ok? El montaje es muy sencillo. Como digo, tiene sus entradas para poder colocarle las entradas para función interruptor, función regulación, función tarjetero. Ahora os explico esto del tarjetero. Y también para colocarle una sonda de temperatura, porque tiene función termostato este equipo. Es más, nos puede enviar la temperatura al bus. Es muy interesante que nos pueda enviar la temperatura al bus, porque cuando tienes, por ejemplo, en un hotel grande muchos detectores colocados en un pasillo, pues puedes hacer una media ponderada para saber qué temperatura puedes tener en una zona determinada del hotel, por ejemplo. Lo tenemos en color blanco, pero también aquellos, como a mí que los detectores me gustan mucho en color negro, pues lo tenemos también el mismo modelo en color negro, que es este. ¿Veis? Es exactamente igual, ¿ok? Pero en color negro. Una cosa importante a la hora de elegir un detector es la zona de cobertura que va a cubrir. La zona de cobertura te lo va a dar, por un lado, la altura a la que lo vas a instalar y también la óptica que vaya a tener el detector. Interra en su catálogo tiene diferentes alturas de montaje y por tanto diferentes coberturas y rango de acción donde te puede dar accionamiento de encender y apagar las luces si te mueves dentro de esa cobertura. Como veis, por ejemplo, en esta fotografía, pues podéis ver que tenemos detectores para una altura de 3 metros, donde tenemos una cobertura de 12 metros, hay otro modelo que tiene 16 metros a la misma altura, otro 24 metros a la misma altura, luego pasamos a altura de 12 metros donde tenemos hasta 22 y 40 metros de cobertura. Hay muchos alumnos que me dicen, cuando están viendo lo del tema de la cobertura, me dicen, sí, pero realmente, ¿cómo cubre esto de la cobertura? ¿Cómo se puede asemejar, ¿no? Porque para una habitación más o menos te haces una idea, ¿no? Pero a mí lo que me gusta es cuando un detector cubre mucha zona
me gusta poner algo escalable donde se pueda ver realmente toda la zona que es capaz de cubrir. Para eso lo que utilizo mucho es el truco del campo de fútbol, donde yo pongo un campo de fútbol y sombreo la zona que más o menos cubre el detector. De esta manera os voy a enseñar las siguientes transparencias, que es esta, por ejemplo, donde podemos ver que a 2,8 metros de altura este detector me puede cubrir una zona, como para un campo de fútbol, que dependiendo de si el movimiento es longitudinal o transversal, será más o menos cobertura la que me puede detectar, ¿de acuerdo? Entonces, claro, aquí cuando lo ves en la escala de un campo de fútbol, pues te das una idea de todo lo que puede cubrir este detector. Ojo, no estoy diciendo que este detector se pueda colocar en el exterior, lo que estoy diciendo es que es una forma de poder representar la zona de cobertura y que la gente se haga, pues no sé, una apreciación mucho más real, de decir, oye, pues cubre un montón de zona o cubre menos zona, ¿de acuerdo? Pero si este mismo detector lo ponemos a una altura de 4 metros, pues como veis, la zona es mucho mayor. Y si cambio entre una foto y otra de forma rápida, como veis, estáis viendo cómo se amplía la zona de cobertura. Esto nos da la indicación de que si el detector está más alto, más zona va a cubrir. Pero os he dicho que Interra no solamente fabrica este detector, fabrica otros detectores. Y hay uno que se coloca a 12 metros de altura, donde tiene un alcance de circunferencia, de lo que es diámetro y circunferencia, de 40 metros. Y dices, bueno, y más o menos 40 metros, ¿cómo puede ser? Pues puede ser lo mismo. Si os pongo la fotografía del campo de fútbol, mirar esta fotografía y os vais a hacer una idea de toda la zona que estaría cubriendo este detector en un campo de fútbol, un solo detector. Vale, vamos a explicar lo que es el movimiento longitudinal hacia el detector y los transversales, porque hay gente que en esto se lía. Según tú hagas un movimiento, o bien acercándote al detector o siendo paralelo al detector, tú lo que vas a tener es un alcance u otro, es decir, te detectará antes, más cercano, es decir, te va a detectar o más cercano o más alejado del propio detector. Para hacer esto, os voy a poner esta transparencia donde veis una casa hecha en 3D, donde hay un detector colocado en el punto rojo, ¿de acuerdo? Y si veis, fuera de la casa hay una persona que se está acercando para entrar dentro de la casa. Ese movimiento que hace esta persona para entrar dentro de la casa es la dirección del movimiento. Está haciendo ese movimiento en esa dirección, ¿de acuerdo? Nos estamos acercando hacia el detector, ¿ok? Pues este detector en cuestión, cuando hacemos ese movimiento de acercarnos hacia él, con esa dirección de movimiento, si os fijáis, pues ese detector nos va a detectar a una distancia de 6 metros. Pero si el movimiento lo hacemos como viene a continuación, que es un movimiento transversal, la distancia aumenta hasta una distancia de 11 metros. Por tanto, con esto lo que yo quiero decir es que en función del movimiento que hagáis cerca de un detector, os va a detectar antes o después. Y eso a lo mejor os puede poner la cabeza un poco loca, porque podéis decir, oye, ¿por qué el detector unas veces me acerco más y me detecta y otras veces me detecta más lejos? El detector no funciona, está loco. No es que no funcione, es que en función del tipo de movimiento que estás haciendo al detector, te va a detectar antes o después. Una cosa también muy importante a la hora de tener en cuenta es que el detector puede tener función maestro y esclavo. Esto lo he explicado en muchos tutoriales, pero bueno, lo vuelvo a repetir. El detector maestro es el detector al cual yo le voy a poner los tiempos, le voy a poner las consignas de luminosidad, al cual va a trabajar el detector en la zona donde lo queremos colocar. El esclavo simplemente es para cubrir una zona de trabajo, no le vamos a poner tiempo, no le vamos a poner consigna de luminosidad, y lo único que va a hacer es que cuando detecta movimiento en la zona de cobertura que tiene que cubrir, va a enviar un mensaje al maestro y el maestro decide si encender o apagar. El motivo de esto es que no podemos colocar detectores en paralelo, no podemos poner todos los detectores maestros en paralelo y que todos tengan tiempos de disparo, consigna de luminosidad para el mismo circuito de alumbrado, porque eso es una locura. Empezarán las luces a encenderse y a apagarse en función del detector que te detecte, y eso es una locura. Para poder solventar esto, siempre tiene que haber para un mismo circuito de alumbrado un solo maestro y tantos esclavos como zona quiera cubrir. También tener en cuenta que algo muy común que puede producirse en las instalaciones como avería o fallo es la realimentación. Eso se produce cuando hay un detector dentro o cerca de una fuente de calor o una fuente de luz
que cuando detecta el movimiento del paso de personas, enciende la luz y cuando ya no detecta movimiento, apaga la luz. Si esta fuente de luz emite mucha calor, cuando tú la apagas se empieza a enfriar y ese cambio de temperatura lo detecta el detector como si fuera un disparo, como si fuera un movimiento, ¿de acuerdo? Porque estos detectores PIR se basan en la temperatura, es decir, en el cambio de temperatura. Vamos a hablar o explicar las características más importantes o significativas de este dispositivo. El dispositivo es indicado para el uso interior y para un alcance medio. Dispone de 4 canales independientes para realizar la regulación de luz constante. Los canales de presencia se pueden configurar como automático o semiautomático. Permite la funcionalidad de sensor sin presencia. Dispone de sensor de temperatura integrado y puede enviar la temperatura al bus. Dispone de 5 bloques lógicos y las condiciones de disparo pueden ser magnitudes como presencia, brillo, movimiento y otras condiciones externas. A la hora de instalarlo hay que tener en cuenta ciertas características de instalación y montaje. Siempre lo digo con los detectores. Hay que tener en cuenta ciertas premisas porque son fundamentales, porque si no, no va a funcionar bien. Estas premisas, para este detector dice el fabricante que hay que evitar apuntar con el detector a objetos que puedan estar sometidos por el viento, como cortinas, plantas, miniaturas, etc. Evite apuntar a superficies reflectantes como espejos, vidrios, piscinas, etc. Y hay que alejarlo de puntos de salida de aire acondicionado, luces, conductos de calefacción. Es decir, en definitiva, tienes que tener mucho cuidado, igual que el resto de detectores del mercado, que puedan ser afectados por alguna fuente de calor o algún tipo de calor o un cambio de temperatura en movimiento por el aire. Las dimensiones de este dispositivo son de 5 centímetros, es decir, tengo que hacer en el techo un orificio de 5 centímetros y el diámetro exterior, este de aquí, es de 7 centímetros. La altura que tiene depende de si le colocas el cajillo o no se lo colocas. Si no se lo colocas es 4,1 y si se lo colocas es 5,3 centímetros. Importante saber que disponemos de un objeto de comunicación para poder calibrar el dispositivo a la hora que queramos hacer una regulación constante de luz. Por tanto, ese parámetro de calibración lo tiene para que tú con tu luzómetro puedas medir la luminosidad de la sala y enviar ese valor a un objeto de comunicación para hacer la calibración del dispositivo. Recordar también importante que tiene 2 entradas digitales y una entrada analógica para la sonda de temperatura y que el dispositivo también tiene la función de tarjetero virtual donde podemos colocar el sensor magnético de la puerta de la habitación de un hotel en la entrada del dispositivo. Interra tiene en su catálogo o tiene ciertas fichas técnicas donde te hace el esquema de cableado, como esto que estáis viendo aquí, el esquema de cableado de cómo se debe de conectar un dispositivo de estos y dónde se debe de colocar en una habitación de hotel. Como veis, por un lado tenemos conectado al bus los distintos dispositivos que pueden controlar la habitación de un hotel, como estamos viendo aquí una botonera, vemos un actuador, vemos distintos sensores, vemos la placa que hay fuera indicando el número de la habitación del hotel y si del hotel, no, de la habitación del hotel y si está la habitación ocupada o no, o hay que limpiar la habitación o no. También vemos que a las entradas de lo que son las entradas digitales le hemos conectado el sensor magnético de la puerta y hemos conectado también otro sensor que hay en el cuarto baño, donde han colocado otro detector de movimiento. En definitiva, digamos que con estos dispositivos que marca Interra en esta transparencia, pues prácticamente tenemos cubiertas todas las necesidades que puede tener una habitación de hotel. Y también deciros que dispone de un software el cual puede hacer toda la gestión de esa habitación desde la recepción. Pero no solamente la de esa habitación, como veis en esta otra transparencia podemos conectar todas las habitaciones del hotel a el software que dispone este fabricante para hacer la gestión hotelera de todo el edificio. A lo que a cobertura se refiere, como siempre digo yo, hay que testearlo. Hay que probarlo. ¿Y qué es lo que hemos hecho nosotros? Pues hemos utilizado a nuestros estudiantes en prácticas, que son Tommy y Leon, que vienen de Croacia, y ellos se han puesto a testear el dispositivo con pruebas, ensayos muy divertidos, donde hemos cogido el dispositivo, lo hemos colocado en un mástil y hemos hecho diferentes movimientos. Movimientos acercándonos al dispositivo, movimientos transversales, hemos hecho movimientos rápidos, hemos hecho movimientos lentos, lo hemos hecho con objetos grandes, lo hemos hecho con objetos pequeños y tengo que decir que todas las pruebas que hemos hecho pues realmente han sido pruebas muy interesantes donde los resultados que hemos obtenido son unos resultados muy favorables donde el dispositivo ha mostrado que detecta y hace lo que tiene que hacer. Aquí el piloto, aquí arriba tengo el detector, le he puesto una visera para que no detecte por detrás, ¿vale?
He puesto 1 metro con el alcance, tiene 5 metros ahí, y vamos a hacer un movimiento transversal. Nos encontramos a 2,50 m o cosas así de altura, y bueno, se va a mover Carlos y se supone que el piloto se tiene que encender, el piloto amarillo de la maleta de entrenamiento. Vamos a ver, tenemos el mástil, muévete. Ok. Bueno, tenemos aquí el detector, estamos haciendo más pruebas. Ahora mismo me está detectando porque estoy justamente debajo. ¿Veis el piloto encendido? Se apaga en el momento que yo me muevo un poco. ¿Veis? Se apaga. Ahora voy a mover un poquito la cabeza. ¿Veis? Son movimientos muy cortos. ¿Veis? Con que mueva un poco la cabeza ya me detecta. Y me voy a alejar más. Hemos puesto 1 metro aquí en el suelo. Hemos puesto 1 metro, aquí estamos a 5 metros del detector. Y me voy a acercar. Estamos a 5 metros. Se ha encendido. Estoy a exactamente 4,50 m. También el detector no está a la altura que viene en la ficha técnica, está a menos altura. Por tanto el alcance es menor, pero he hecho un movimiento ligeramente corto, movimiento hacia el detector ligeramente corto. Voy a hacer un movimiento transversal a 5 metros, a ver si me lo coge. Se ha apagado la luz. Es un movimiento transversal. ¡Ay! Sí, los movimientos transversales los cojo a 5 metros. Sí. Y ahora voy a hacer movimientos muy cortos, como si estuviera sentado en un baño, para comprobar que el detector me detecta. A ver. Sí. Sí, estoy moviendo la mano muy ligeramente. ¿Veis? Se apaga. La verdad que para ponerlo en un baño está bien, porque con movimientos muy cortos lo detecta, no tienes que hacer movimientos muy bruscos ni rápidos. ¿Veis? Sí. Ahora voy a mover las piernas, que están más abajo. Sí. Estas pruebas realmente son las que más me divierten porque estamos ahí como de convivencia con los estudiantes en prácticas, donde le enseñamos a programar los dispositivos, le enseñamos a explicarles, le explicamos cómo funcionan, cómo se tienen que cablear, cómo se tienen que hacer las pruebas y lo pasamos muy bien, nos reímos mucho con estas pruebas. Y tengo que decir que con este fabricante hemos hecho las pruebas tanto para el detector en blanco como para el detector en negro y las pruebas han salido genial. Bueno, pues ya lo que queda, si os parece bien, es curiosear la base de datos del dispositivo en ETS y ver todas las posibilidades que tenemos con el dispositivo. Así que si os parece bien, vamos a meterle mano al ETS. Bueno chicos, vamos a empezar por lo que es la programación en ETS. Vamos a conocer o vamos a ver la base de datos que tenemos de este dispositivo en ETS. Pero antes de nada quiero enseñaros un truco. Seguramente muchos conozcan esto, pero bueno, para aquellas personas que no lo conozcan, pues deciros que hay una forma a través de Google Translator de poder traducir los manuales de cualquier fabricante que venga en inglés, en francés o cualquier idioma y que los podáis traducir en vuestro idioma. Para poder hacerlo, lo que tenéis que hacer es entrar en Google Translator y desde ahí iros a la parte de documentos. Una vez que os vais a la parte de documentos, vais a exportar el documento desde vuestro escritorio, de donde tengáis
el archivo que queréis. Yo lo tengo por aquí, vamos a ver, manual del producto en inglés, ¿de acuerdo? Le vamos a decir que está en inglés y lo queremos traducir al español. Le damos a traducir. Va a tardar, pues bueno, dependiendo un poco de lo que pesa o del número de páginas que tiene el PDF. Esto yo ya lo hacía desde hace mucho tiempo, pero me he dado cuenta que ahora te mantiene todo el formato, que es lo que quiero enseñaros. A ver, mirad. ¿Veis? Os mantiene el formato con la diferencia de que incluso también os mantiene hasta las fotos, ¿de acuerdo? Antiguamente cuando esto lo hacía Google, pues solamente era una hoja en blanco donde estaba todo traducido, pero no te mantenía el formato del PDF ni tampoco la fotografía o la gráfica o lo que hubiera en el formato. Como veis, aquí ya sí te lo está manteniendo, ¿de acuerdo? ¿Veis? Ahora aquí ya os mantiene los dibujos y tal. Es cierto que los dibujos, lo que es gráfica, no puede introducir un texto, no lo puede modificar, pero el resto de cosas, todo lo vais a tener totalmente traducido al idioma que queráis. Lo he estado ojeando y deciros que la traducción es muy correcta. A diferencia de fabricantes que tienen los manuales en varios idiomas, lo que suelen hacer es tener el manual del dispositivo en su idioma, por ejemplo en turco, en caso de Interra, o en inglés, en caso de otros fabricantes, y lo que hacen es que le mandan ese PDF a un traductor, no a un técnico. Entonces el traductor muchas veces traduce literalmente y eso no queda bien. Una traducción literal no queda bien. Lo he estado mirando el manual como lo ha hecho Google y con esto de que cada vez más hay tema de inteligencia artificial y todo este tipo de cosas, hacía ya tiempo que no utilizaba el traductor de documento de Google y tengo que decir que ha sido un antes y un después. No solamente te mantiene el formato para tener prácticamente el mismo formato del manual, sino que la traducción es muy, muy correcta técnicamente hablando, ¿de acuerdo? Así que os podéis fiar de él. Pero vámonos a la parte que nos ocupa, que es ver la base de datos de este dispositivo en detalle en el ETS. Este ETS que tenéis es la versión 6.1. Ya os advierto que la versión 6.1 ya difiere bastante de la versión que había anteriormente en ETS, es decir, de la 6.0 a la 6.1 hay una diferencia importante y te puedes despistar un poco en los iconos que pueda haber en ETS, es decir, los han movido de sitio y te puedes encontrar un poco despistado. También me consta de que hay todavía pequeños errores en ETS que tienen que depurar, no en sí por culpa del fabricante, sino porque han hecho el software, han hecho una ampliación o una modificación de importancia, y sí me he dado cuenta que cuando insertas aparatos y quieres hacer cosas y tal, pues hay errores en el software. Hasta que todo esto se depure, mi recomendación, yo lo que estoy haciendo aquí es continúo utilizando el 5. Creo que es muy pronto todavía utilizar el 6 porque, como digo, no hemos encontrado muchísimos errores en ETS 6 y los tienen que ir reparando poco a poco. Pienso que no va a ser de manera inmediata, van a tardar en reparar esos errores en ETS. Pero bueno, nosotros nos da igual a efecto de enseñar la base de datos, porque la base de datos la vais a ver exactamente igual, tanto en ETS 5 como en ETS 6. Quien quiera trabajar en ETS 6 que lo haga, quien quiera trabajar en ETS 5, pues bueno, pues que lo haga. Nosotros aquí los proyectos los seguimos haciendo en ETS 5 y como ETS 6 puede abrir versiones de ETS 5, por nuestra parte no hay ningún tipo de problema en eso. Bueno, pues esta es, digamos, que es la base de datos de este dispositivo. En primer lugar, en la primera pestaña, que es la pestaña general, lo que vemos es que podemos modificar la referencia del dispositivo. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para que el fabricante solamente desarrolla lo que es una sola base de datos, pero es compatible con varios dispositivos. Esto es algo muy común dentro de lo que es el mundo KNX, porque claro, crear esta base de datos y que sea supervisada y visada por la asociación KNX, pues cuesta realmente un dinero. Si sacas una base de datos por cada dispositivo, pues bueno, pues es un dinero que el fabricante tiene que pagar por cada base de datos, por cada dispositivo. Entonces lo que se suele hacer es que cuando hay familias de dispositivos que son iguales, por ejemplo, detectores de movimiento, pues en esa base de datos tú lo que vas a tener es una base de datos para todos los detectores de movimiento y presencia que tiene tu gama o que tienes tú como fabricante. Simplemente modificando la referencia o la versión del dispositivo se habilitarán o deshabilitarán, es decir, verás o no verás todas las opciones que tenga ese dispositivo en función de la referencia que hayas seleccionado.
Como vemos aquí tenemos nosotros varias versiones, la nuestra es esta, ¿de acuerdo? Es esta. Luego nos pregunta si lo queremos con termostato o sin termostato. Nosotros hemos elegido la versión con termostato para ver, bueno, qué opciones tenemos con la versión de termostato. Luego nos indica un tiempo de retardo para una vez que vuelve el bus. Esto sirve para cuando se va el bus de la instalación y vuelve a venir el bus, para que el aparato no empiece a enviar órdenes y cosas al bus. Por ejemplo, imaginaros un edificio de oficinas que se pierde el bus por cualquier motivo, por una avería, porque estás haciendo una reparación, un mantenimiento, por el motivo que sea, se pierde el bus. Y ahora vuelve a venir el bus. Entonces, lo primero que va a hacer el dispositivo puede ser hacer un chequeo de luminosidad, de tal, y empieza a mandar órdenes de encendido y apagado de las luminarias. Eso puede ser un poco loco. Pues este retardo es para decirle, oye, una vez que venga el bus después de haberse ido, vas a estar escuchando, eso sí importante, vas a estar escuchando lo que pasa por el bus para actualizar tus datos, tus objetos de comunicación, porque se pueden mandar valores de brillo de otros sensores o lo que sea, pero tú no vas a hacer nada hasta pasado este tiempo. ¿De acuerdo? Para estar seguros de que todo el sistema ya es estable, que todo está calibrado y a partir de ahí ya empiezo a enviar valores de encendido, apagado o lo que sea. Luego tengo también el envío de que el dispositivo está en funcionamiento. Puedo decirle que si quiero enviar ese dato o no quiero enviar ese dato, si lo voy a enviar con un valor 1 o un valor 0 y cada cuánto tiempo lo voy a enviar. Esto es muy útil cuando utilizas el detector como detector de intrusión. Para asegurarte de que no te han hecho un sabotaje y te han anulado el equipo, pues puedes habilitar esta opción para que esté el equipo continuamente mandando al bus un telegrama diciendo, oye, que estoy aquí, que estoy aquí, que estoy aquí, que existo, que estoy aquí, que no me he averiado. ¿Y cada cuánto tiempo lo manda? Pues bueno, pues el tiempo que yo le especifique aquí en esta casilla. Luego me especifica si quiero usar el LED que tiene el detector incorporado. Es decir, si habéis visto anteriormente en los vídeos que hemos hecho de los ensayos, que la óptica tiene un LED donde cuando pasas por delante, pues te detecta y ese LED se enciende. Hemos visto en otros tutoriales que se recomienda que esos LED estén apagados, solamente se usen cuando estés calibrando el equipo, es decir, cuando lo estés colocando y quieras ver si la zona que vas a cubrir es la adecuada o no es la adecuada. Entonces, la recomendación es que una vez que ha hecho esos ajustes o esas calibraciones, se recomienda que el LED lo apagues. Hay fabricantes que te lo recomiendan y otros no. Yo, desde que lo vi en el manual de un fabricante, yo lo estoy cogiendo por rutina y lo estoy apagando. Solamente lo dejo encendido para hacer lo que es la puesta en marcha, pero después lo apago. Bueno, aquí aparte te pregunta que si lo quieres siempre apagado o quieres que se encienda solamente cuando detecte movimiento, ¿de acuerdo? Y luego tiene que si quieres habilitar lo que es la tarjeta virtual, que esto os lo voy a explicar después, que es para el tema de la habitación en hotel. También puedo habilitar o no lo que es el sensor de los objetos del sensor de movimiento, ¿ok? Esto digamos que es lo general, la pestaña general. Luego a partir de la pestaña general nos vamos a ir a las distintas opciones que tiene el detector. Una cosa interesante para que la tengáis en cuenta es que según vamos habilitando las distintas funciones en los parámetros, los objetos de comunicación que se habilitan para realizar esas funciones antiguamente estaban mezclados y a la hora de seleccionarlos y enlazarlos con las direcciones de grupo, pues estabas un poco liado porque no estabas seguro si ese objeto de comunicación pertenecía a una función específica u otra. Ahora, como lo tenemos eso hecho, ahora lo tenemos aquí. Cuando veis en el panel de edificio, todas estas categorías las tenemos categorizadas aquí, de tal forma que si yo abro aquí en la detección de brillo, detección con brillo, pues vemos que el objeto de comunicación de brillo se refiere a esta categoría. En movimiento, pues tengo aquí dos objetos de comunicación que se refieren a esta categoría. De esa forma es mucho más sencillo seleccionar el objeto de comunicación y asegurarme de que está relacionado con una categoría específica de función del equipo. Y así no me equivoco. Porque claro, si me voy a los objetos en común, pues vería todos los objetos de comunicación ahí en lista y me podría despistar. Hay equipos que te puedes equivocar.
Vale, pues me voy ahora a lo que es brillo, y en brillo la primera opción que tenemos para poder modificar es si lo quiero muy rápido, lo que es el algoritmo, rápido, normal, lento, muy lento, o solamente esa opción me da. Pensar que esto se basa en el cálculo del algoritmo para poder encender y apagar. Si elijo uno muy rápido, me puedo encontrar que las luces se encienden y se apaguen muy rápidamente en el momento en que se ajuste el brillo. Si elijo algo muy lento, pues puede tardar mucho en dar la respuesta de encender y apagar las luces cuando hay una modificación en lo que es la luminosidad, el captar la luminosidad en el interior de la sala. Por tanto, el fabricante te da todas estas opciones para que tú elijas la opción de cálculo de algoritmo que tú quieras y en función de esa, pues lo pongas a tus necesidades. Que la quieres muy rápida, que la quieres muy lenta, porque en función, por ejemplo, si es un tema de intrusión, un tema de alumbrado, un tema de clima, un tema... En función de muchas cosas, muchos factores, pues te puede interesar de que ese cálculo sea más rápido, más lento y que esa orden de encender y apagar lo que sea, llámese alumbrado, clima, lo que sea, pues pueda ser más rápida o menos rápida. Luego me dice que si quiero enviar el valor de luminosidad al bus, puedo elegir entre sí o no. Si elijo sí, pues si elijo sí, me voy a encontrar que me va a especificar cada cuánto tiempo quiero enviar el valor al bus, que lo puedo hacer por tiempo o también puedo especificarle cuando haya una variación de, por ejemplo, un 5%, 5 lux, 10 lux, 15 lux del valor que está midiendo. Puedo elegirlo, para mí es interesante porque a mí me gusta que los detectores envíen la luminosidad al bus y yo a lo mejor en un dashboard, en una tablet, en una pantalla táctil, pueda ver el valor de la luminosidad que hay en esa sala. Eso me sirve muy bien para cumplir con cosas como por ejemplo el BRIN y todo este tipo de certificaciones que se está usando ahora en edificios, pues para poder comprobar el estado que se encuentra de confort visual la sala donde trabaja la gente, pues a mí me gusta que este dato de luminosidad que está captando el equipo, pues lo pueda enviar al bus y me pueda hacer una percepción de que se está cumpliendo con la normativa de confort visual en el trabajo y que en el plano de trabajo, pues bueno, hay una luminosidad adecuada para poder trabajar en esa zona en cuestión. Luego también me dice si quiero calibrar el equipo. Es decir, calibrarse el equipo es que yo cojo un luxómetro, lo pongo encima de una mesa, mido con el luxómetro y luego mido lo que marca el equipo y hago ese calibre para decirle al luxómetro, para decirle al detector qué valor es el que se está midiendo realmente a través de una medida patrón con un luxómetro. Esto lo puedo hacer mediante un valor de ajuste o comparación o compensación, que lo pongo aquí, o mediante un objeto, que es marcando esta casilla. Si yo marco esta casilla, lo hago mediante un objeto de comunicación. Yo puedo mandar a través de un telegrama un valor determinado y ese ajuste lo hace el equipo. O puedo marcar esa diferencia que hay entre lo que marca el equipo y lo que marca el luxómetro. Esa diferencia, esa compensación, la marco aquí, la puedo especificar aquí y en función de eso, pues se queda registrada de forma automática. Nos vamos ahora a lo que es la parte de sensor de movimiento, donde puedo seleccionar entre modo maestro y modo esclavo. Ya hemos explicado muchas veces lo que es la diferencia entre modo maestro y modo esclavo. Puedo especificarle si la detección de movimiento será solamente interna o interna y externa. Esto quiere decir que si solamente elijo interna, el detector atenderá solamente al sensor de movimiento que tiene incorporado. Si yo elijo interna y externa, el sensor va a tener en cuenta otros valores de detección de movimiento que pueda haber en otro equipo, por ejemplo, un equipo esclavo o en otro dispositivo que me mande este tipo de telegrama u orden. Luego puedo especificarle si esta detección de movimiento va a estar dependiendo de la luminosidad. Puedo decirle que es independiente o no de la luminosidad, puedo decir no o sí, ¿vale? Si le digo que sí, que es independiente, es decir, no quiero que el movimiento esté dependiendo de la luminosidad, si le digo que sí, se me va a deshabilitar todas las opciones de lo que es el brillo, lo que es la luminosidad. Si le digo que no, pues podré poner aquí lo que es el límite de disparo, es decir, si le pongo 400 lux, todo el movimiento que me detecte por debajo de 400 lux me va a mandar las órdenes de encendido y apagado cuando esté por encima, ¿de acuerdo?
Puedo incluso mandar ese dato de 400 lux, por ejemplo, que aquí tengo establecido, lo puedo mandar vía objeto de comunicación, ¿ok? Es decir, eso también está muy bien porque este valor de brillo, muchas veces si lo dejas introducido, memorizado en el equipo, y tienes que variarlo, no te queda otra que ir con el ordenador con ETS, cambiar este dato, 500 lux, 300 lux, lo que sea, y volcárselo, o incluso volcárselo también de forma remota, que también lo puedes hacer. Pero si te da la opción de que tú tienes un objeto de comunicación para poder enviar este brillo, yo lo que suelo hacer es que en la visualización, en la supervisión, yo le pongo un casillero para que el de mantenimiento o la persona correspondiente pueda poner este valor. En este caso, puedo cambiar a 300, 200. Ese dato lo envías al objeto de comunicación a través de un telegrama, se cambia de forma automática y no tienes que estar modificando, programando el equipo por un cambio en la luminosidad. Cuando son edificios de oficinas y hay personal de mantenimiento, yo suelo dejar una página oculta para el personal de mantenimiento donde este tipo de cosas las dejo para que ellos puedan variarlo en cualquier momento. Porque una cosa es, como tú has ajustado los equipos, sobre todo los detectores de movimiento y presencia, y otro es como otra persona quiere tener esa percepción, que puede ser totalmente diferente a como tú la has tenido al hacer la puesta en marcha. Por este motivo, es interesante que todas estas opciones que te dé a ti de que el equipo se pueda modificar bien en una visualización donde tienes una pantalla y tienes todas esas opciones y las puedas modificar, mejor, más que vayas de nuevo a la obra o te tengas que conectar de forma remota para poder programar el equipo constantemente. Luego vamos a poner un hysteresis, que es ese margen donde va a fluctuar lo que es la luminosidad. De esa manera, al dejar esa hysteresis, ese margen, no van a estar las luminarias, por ejemplo, encendiendo y apagando simplemente porque hayas superado o bajado el límite que hayas puesto de 400. Es decir, vas a tener una franja ahí de juego para que la luminosidad pueda moverse dentro de esa franja. Luego me especifica cuánto tiempo voy a tener las luces encendidas una vez que se detecte el movimiento. Aquí está puesto 5 minutos. Que si quiero cambiar este tiempo, esto es súper útil, que yo pueda cambiar este tiempo con un objeto de comunicación, ¿de acuerdo? Es decir, yo le digo, oye, pues cuando se enciendan las luces por movimiento me las mantienes encendidas durante 5 minutos. En caso de que el equipo detecte de nuevo movimiento, este tiempo reinicia, pero imaginaros que no van a ser 5 minutos, que a lo mejor a la hora de hacer la puesta en marcha tú has considerado 5 minutos, pero el cliente quiere menos para ahorrar más en las luces, sobre todo cuando son las luces del baño. Bueno, pues en vez de que tengas que ir, de nuevo, vuelvo a decir, en vez de que tengas que ir con el portátil a cambiar este tiempo, tú le puedes dejar al cliente un casillero donde pueda cambiar este tiempo, ponerle 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Esto se cambia de forma automática en el equipo y eso es aquí, diciéndole que sí. Y tendrás un objeto de comunicación para enlazarlo con una dirección de grupo para hacer estos cambios en tiempo. Por tanto, lo considero muy interesante. Y luego tienes el tiempo de seguridad, que ya hemos visto en otros tutoriales, que el tiempo de seguridad sirve para no tener una realimentación en aquellos detectores que están cerca de luminarias, que cuando apagan las luces se pueden realimentar con el cambio de temperatura, de que se enfríen estas luminarias, de estar encendidas y tener cierta temperatura, o incluso cuando el detector está mal ubicado, el tiempo de seguridad también te puede salvar de este tipo de problemas. Pues bueno, lo podemos modificar aquí, el tiempo de seguridad. Esto digamos que es el modo de operación dentro de lo que es el bloque del sensor de movimiento. Pero luego tenemos también lo que es la salida. ¿Cómo quiero que se comporte la salida? Quiero que se comporte como un envío de encender y apagar. ¿Solamente quieres que te envíe un on? ¿Quieres que solamente te envíe un off? Esto te da la posibilidad de darle diferentes usos al detector. Cuando tú envías on-off, pues se entiende que puede ser para encender y apagar una luz. Pero cuando solamente estás mandando on, puede ser, por ejemplo, para una detección de intrusión, que envías un valor on, un 1, cuando quieres detectar una alarma, o cuando quieres hacer un contador para contar un número de personas, que solamente siempre te estén enviando el valor on, 1, 1, 1, 1. Y de esta manera, pues puedes hacer, por ejemplo, un contador de personas. En función del uso que tú le vayas a dar, puedes elegir entre on-off, ¿de acuerdo? También es importante si quieres trabajar este dato o bien con un bit, o puedes trabajar con un byte para mandar, por ejemplo, un porcentaje. Aquí lo tenéis.
puedes enviar un porcentaje cuando te detecte el equipo y, por ejemplo, decirle, oye, no quiero que me mandes un 1 para encender unas luces, quiero que me mandes un 50% para poner las luminarias al 50% cada vez que me detectes, ¿de acuerdo? Lo puedes especificar qué quieres que haga cuando detecta movimiento, cuando comienza el movimiento o cuando acaba la función de movimiento. ¿Qué quieres que te haga? Pues puedes hacer lo mismo, pero bien elijas o un bit o un byte, será lo mismo para ambos. Es decir, no puedes decir un bit para cuando detecto movimiento y cuando la función de detección de movimiento acaba, elegir un byte. No, puede ser o una u otra, ¿de acuerdo? ¿Veis? O una u otra. Luego también puedo hacer el envío cíclico. El envío cíclico me sirve para que en caso de que detecte movimiento y envío el valor 1 para encender las luces, pues esté cada cierto tiempo reforzando el envío del 1, 1, 1, 1 para que las luces se enciendan. O incluso, en el caso de que haya una alarma, pues, o que quieras tú que ese detector tenga función de alarma, te envía el valor 1 constantemente, ¿de acuerdo? Cada tiempo que tú especifiques. Esto para cuando trabaja como función de intrusión, viene genial, chicos. Para lo que es el final de la detección de movimiento, tiene también otro valor que se lo puedes mandar también de forma cíclica, en caso de que quieras o no que te envíe el envío cíclico para el apagado, por ejemplo, ¿de acuerdo? El tiempo es el mismo, es decir, tú vas a especificar aquí el tiempo, no tienes un tiempo para envío del on y otro tiempo para envío del off, no, el tiempo es el mismo, tú especificas aquí el tiempo y se te habilita este cuadro de diálogo cuando uno de los dos está en sí, ¿de acuerdo? Luego tenemos el bloqueo, donde puedo especificar si quiero ese sensor bloquearlo o no. Si lo quiero bloquear con un telegrama de on, con el envío de un 1, o quiero bloquearlo con un envío de un 0. ¿Qué quiero que haga la salida cuando yo bloqueo el detector? Es decir, simplemente lo bloqueo, o quiero que se bloquee y se transmita también el valor. Es decir, esta parte es para que una vez que yo mando la orden de bloqueo al sensor, si directamente yo quiero que simplemente se bloquee y no haga nada más, o quiero que se bloquee, pero también se transmita la señal correspondiente a la salida del detector, por esa detección de movimiento. Que si la salida será valor 1 o valor 0, y si quieres tener un retardo en lo que es el desbloquear el equipo. Es decir, si yo mando la orden de bloqueo, el detector para desbloquearlo tengo que desbloquearlo yo también de forma manual, es decir, enviarle la orden de desbloqueo, o quiero automatizar este proceso. Esto puede estar muy bien. Imaginaros que hay una persona que quiere entrar a una sala que tiene un detector de movimiento y yo le puedo decir, oye, pues le mando la señal de bloqueo durante 5 minutos para que cuando esa persona pasa por delante de ese detector, el detector está bloqueado, no hace nada, pero al cabo de los 5 minutos vuelve de forma automática a restablecerse y está en modo vigilancia. Pues ese tiempo donde te dice qué tiempo quieres que pase para volver a desbloquear el equipo, lo puedes automatizar desde este cuadro de diálogo, desde aquí. Vale, vamos ahora a cerrar esto que ya lo hemos visto y vamos ahora a la parte de presencia. Como veis, en la parte de presencia tenemos hasta 4 canales de forma independiente. Cuando tenemos 4 canales quiere decir que podemos configurar 4 opciones diferentes para presencia y poder asociarlo a distintas funciones diferenciadas. Por ejemplo, el primer en presencia 1 se lo puedo asignar a alumbrado, presencia 2 se lo puedo asignar a climatización, presencia 3 a alarma, presencia 4 a otro circuito de alumbrado, y cada uno de ellos tendrá una configuración totalmente diferente para que funcione de una forma totalmente diferente. Por tanto, un mismo detector puede controlar distintos equipos con objetos de comunicación diferentes. Vamos a centrarnos en el primero porque prácticamente son todos igual, donde el primero me dice que el método de aplicación, ¿cómo quieres que sea? O como interruptor de luz constante o como control de luz constante. El primero va a ser simplemente que cuando active o el detector de movimiento detecte ese movimiento, se encenderá la luz
de forma automática en función de la aportación de luz natural, y el otro te hará una regulación constante de luz donde la iluminación se colocará al nivel correspondiente para tener siempre el mismo nivel de iluminación. Puedo colocarle un texto a este canal. En el caso de que use presencia 1, 2, 3 y 4, pues claro, si le coloco el texto, pues puedo identificar cada canal lo que es, ¿de acuerdo? A efectos de el integrador, a efectos de acordarte qué función tienes para cada uno. Esto es muy interesante cuando tienes a lo mejor que hacer o programar 200 detectores para habitaciones de hotel. Y cada habitación de hotel es diferente y cada canal de los 4 que tiene de presencia pues se lo asigna una cosa diferente. Si no te acuerdas, pues es muy interesante ponerle el texto para lo que sirve. Luego tenemos el tipo de operación del detector o de este canal de presencia, que puede ser modo maestro o modo esclavo. ¿Cómo quieres que sea usado la detección de movimiento? ¿Solamente la interna o interna y externa? Vuelvo a decir, esto quiere decir que, oye, como detección de movimiento, para hacer toda esta lógica y tal, ¿qué utilizo? ¿El sensor que lleva el equipo? ¿O utilizo el sensor que lleva el equipo y aparte otra externa? Pues bueno, pues puedo elegir otra externa en caso de que tenga otros equipos esclavos que me quieran mandar la orden de encender un circuito de iluminación donde hay un grupo de equipos o de detectores cubriendo toda esa zona. La detección es independiente del brillo. Puedo decir que sí o puedo decir que no y se me habilitan los parámetros que hemos visto antes de luminosidad, estéresis, si quiero cambiar estos valores de luminosidad a través de un objeto de comunicación y todo eso. Oye, una cosa interesante, podemos crear una dirección de grupo donde esté este objeto de comunicación de los 4 sensores de presencia, de los 4 canales del sensor de presencia, y en caso de que quiera variar estos 400 lux por 500, cuando yo lo modifique eso en la supervisión, por ejemplo, del server, de la tablet, de lo que sea, se cambia en los 4 canales de forma automática. Por tanto, la verdad que puede ser muy interesante. Vale, luego también tengo el tiempo de encendido, si este tiempo de encendido se va a modificar a través del bus o no, y el tiempo de seguridad, que también lo puedo modificar. Esto sería lo que lleva el bloque de presencia. Y en su salida, pues será exactamente lo mismo. ¿Qué quiero enviar cuando detecte ese movimiento en función del brillo? Quiero mandar un encendido, un apagado, un encendido solamente apagado. Quiero que sea con un bit o un byte, por si quiero mandar un valor en porcentaje. ¿Qué quieres que haga cuando se detecte el movimiento? Quiero mandar un encendido, un on, un off. Ojo, cuando digo un encendido, me refiero al valor 1. No tiene por qué ser encender las luminarias, puede ser conectar una máquina. Pero también pensar que muchas veces puede ser bajar una persiana. Es decir, que no tiene por qué ser 0 y 1. Es decir, esa combinación la haces tú como tú quieras. Puedes mandar cíclicamente el valor y qué quieres que haga cuando se acaba el tiempo de movimiento. ¿Qué quieres? ¿Que mande un 0, un 1? ¿Quieres mandar el envío cíclico? En fin, lo mismo que hemos visto antes. También tiene lo que es el bloqueo, y si quieres usar el bloque de bloqueo para el canal 1 de presencia, pues exactamente lo que hemos visto antes, exactamente igual para el sensor de movimiento. Exactamente lo mismo. ¿Cómo quieres bloquearlo? Con un telegrama de encendido, con un telegrama de apagado. ¿Cómo quieres que se comporte la salida? No quieres que haga nada, se quede bloqueada. ¿Quieres que transmita el valor de cambio? ¿Quieres que de forma automática ese bloqueo pase de bloqueo a desbloqueo? Pues bueno, si lo habilito y le pongo un tiempo, se te puede desbloquear de forma automática. Esto realmente lo veo muy muy interesante. Vale, cerramos el bloque de presencia, porque ya todos es exactamente igual, y me voy a las entradas. El equipo tiene 3 entradas. Como veis, la diferencia entre la entrada 1 y la 2 es ninguna, porque puedes configurar exactamente lo mismo, pero la entrada 3 me permite, cuando le especifico analógica, me permite realizar un control de temperatura, que ahora veremos esto. Vamos a centrarnos primero en la entrada 1 que dispone el equipo. Recordad que el equipo dispone en la parte trasera de 3 entradas y una de ellas es analógica, se puede convertir como o digital o analógica, ¿de acuerdo? Bueno, pues la entrada 1 y 2
la puedo usar como, por ejemplo, un interruptor con regulación, persiana, forzar una operación o enviar un valor, un control de escena, un control RGB, un modo de selección, llámese modo confort, modo standby para el tema de la climatización, una secuencia, como contador, como un control RGB-W, ¿de acuerdo? Entonces, en función de la selección que yo haga aquí, ¿ok? Los parámetros que yo tendré que seleccionar aquí o tendré que modificar estarán en función de esa selección. Por tanto, si yo elijo aquí una persiana, pues aquí tendremos las opciones del control de una persiana, ¿de acuerdo? Con los tiempos y tal. Si yo coloco un interruptor, pues aquí tendré las funciones o las opciones que hay para configurar un interruptor, ¿de acuerdo? Incluso podré elegir si quiero que diferencie entre pulsación larga y pulsación corta. No voy a entrar en esto porque esto es muy sencillo. Esto simplemente es configurar las distintas funciones. Esto lo tenéis en mi canal de YouTube, un montón de tutoriales sobre esto, de cómo configurar las distintas opciones que tenéis aquí, ¿vale? Lo interesante es saber que es un detector que tiene dos entradas, bueno, tiene tres, que las podemos elegir para realizar distintas funciones. Para la habitación de un hotel puede venir genial, porque ahora os voy a enseñar algo muy interesante, ¿vale? Por tanto, entrada 1 y entrada 2 es simplemente especificarle qué función va a ser la entrada 1 y la entrada 2 en el caso de que las use, igual no las quiero usar, pero en el caso de que las use, y luego tengo que configurar las distintas opciones de esa función determinada. Pero si me voy a la número 3, donde he elegido una función de temperatura, aquí la temperatura puedo especificar, por ejemplo, si quiero enviar la temperatura cuando hay una variación determinada. Quiero enviar la temperatura en un valor cíclico determinado. Y como esto se le coloca una sonda de temperatura NTC, las ondas NTC se tienen que configurar mediante unos valores determinados de resistencia y tal. En fin, una serie de cosas. Os recomiendo que miréis los tutoriales que tenemos respecto a esto en mi canal de YouTube. Si no, se puede también mirar el manual del fabricante. Y aquí ponemos esos valores de configuración de esa sonda de temperatura para poder recibir, digamos, esos valores de temperatura a través del detector de movimiento. Es decir, un detector de movimiento que detecta temperatura, pero ojo, esta temperatura no está detectándose en el techo donde está el detector, sino que lo que he hecho es que le he colocado una sonda de temperatura a la entrada del detector, que es cierto que está en el techo, pero si el cable de la sonda de temperatura tiene una longitud determinada, por ejemplo 5 metros, 8 metros, y está colocada justamente en el cajillo universal de un interruptor, de un lugar donde se suele colocar un termostato o incluso una salida de hilos, estaría tomando la referencia de la temperatura no en el techo donde está el detector de movimiento, sino en el lugar donde tú quieres hacer realmente una lectura de temperatura para realizar el control de temperatura. Esto es muy interesante y muy importante de tenerlo en cuenta, porque muchos detectores de movimiento que tienen sensor de temperatura lo tienen internamente y la temperatura que te están captando es la del techo. Cuando tú metes la calefacción, el calor va hacia arriba. Cuando metes frío, el frío va hacia abajo. Por tanto, la temperatura, a efectos de regular la temperatura de una habitación con esa premisa, pues es un poco difícil, ¿de acuerdo? Por tanto, si yo le coloco una sonda de temperatura que está puesta en un lugar donde puede estar colocado un termostato, pues puede quedar realmente bien y el control de temperatura puede ser realmente bueno. Para ello, una vez que ya tengo parametrizados lo que son los datos de la sonda de temperatura, me voy a ir a temperatura, ¿de acuerdo? Y aquí en temperatura le voy a decir si quiero elegir que es una temperatura interna, no quiero que coja la del equipo, que es una temperatura externa, puede ser una temperatura exterior que venga desde otro termostato, es decir, tengo un termostato colocado en cualquier sitio y envío esa temperatura al equipo para que me haga la lógica de control del control de temperatura. Puedo habilitar lo que es o deshabilitar un objeto de alarma, lo que es enviar o no la temperatura actual, y también puedo tener un sensor de calibración. Puedo tener aquí un ajuste para el sensor de calibración de temperatura. ¿Ok? Por tanto, aquí en Run Controller, donde yo le doy a termostato, aquí
Una vez que he ajustado todos estos datos de temperatura, voy a ir cerrando cosas porque si no luego me lío, ¿vale? Aquí en el Room Controller es donde voy a configurar el bloque de control de temperatura. Es decir, el control de la habitación, sobre todo esto está pensado para habitaciones de hotel, ¿vale? Para habitaciones de hotel, donde el módulo de control de temperatura lo lleva incorporado el mismo detector. Es decir, ya no tengo que comprar un termostato y colocarlo en la pared, sino simplemente coloco el detector de movimiento que me va a servir para hacer las funciones de movimiento y tal dentro de la habitación. También me va a hacer funciones de tarjetero que veremos ahora a continuación, pero también me puede hacer el control de temperatura, porque simplemente le coloco una sonda y ya me está haciendo el control de temperatura de la habitación. ¿Y cómo quiero que funcione? Pues quiero que funcione como función frío, calor o frío y calor. Y bueno, aquí puedo parametrizar los distintos valores del bloque de control de temperatura. También puedo, por ejemplo, aquí poner, oye, ¿cómo quieres funcionar? ¿En grados Celsius? ¿En grados Fahrenheit? ¿Cómo quieres que sea el set point individual, dependiente? Todo lo que es configurar un bloque de termostato. Luego aquí, ¿cómo quiero que funcione el bloque calor? Pues será un control 2 puntos, PWM, continuo. Y bueno, aquí parametrizo o modifico el bloque de control de temperatura para calor. También tengo exactamente lo mismo para lo que es frío. Puedo configurar ese bloque de control. Puedo colocar los set point, ¿vale? Los set point tanto para confort, standby, modo protección, modo economía o modo ahorro, ¿de acuerdo? ¿Qué set point voy a tener en modo calor? ¿Qué set point voy a tener en modo frío? Pues los puedo configurar aquí. ¿Para qué me viene esto bien? Pues recordar que yo el detector, cuando detecta movimiento, puedo ponerlo en alguno de estos modos. Puedo ponerlo en modo confort, standby, ahorro energético, protección. Entonces lo que va a hacer es enviar la orden de que la climatización se ponga a estos valores de temperatura que he especificado aquí. Por tanto, ojo, esto no es ninguna tontería. El poner estos set points adecuadamente y decirle al equipo que en caso de detección de movimiento se ponga la climatización en un modo determinado, pues está muy bien, sobre todo en hoteles donde el cliente entra a la habitación y tú quieres ya que se cumplan ciertas premisas de funcionamiento. Pues con esto lo podemos hacer. Y una cosa también muy chula que tiene, que lo hemos habilitado aquí, cuando aquí hemos puesto programa semanal, ¿de acuerdo? Y lo hemos habilitado, se me ha habilitado esta opción que es, aquí tienes el calendario toda la semana, donde yo puedo especificar en zona 1, modo zona 1, 2, 3 y 4, cómo quiero colocar o en qué modo quiero colocar cada una de esas zonas en el día de la semana correspondiente. Es decir, en cada día correspondiente, cómo quiero que funcione a lo largo de un calendario de una semana en 4 zonas que me da el equipo. También está genial habilitar esto y que se quede parametrizado. Esto está muy bien, por ejemplo, para edificios de oficinas, que se sabe que hay un calendario exactamente preestablecido porque se trabaja de lunes a viernes y, por ejemplo, el viernes se trabaja hasta las 3 de la tarde. Ya por la tarde no se trabaja, entonces ya a la tarde hago una escena de apagado o que se quede en modo protección o este tipo de cosas. Y el sábado y domingo pues también puede estar en modo protección o puede estar en modo standby o puede estar, no lo sé. También puede quedar muy bien para casas rurales que están en el campo, donde las temperaturas son un poco extremas, o hace mucho frío, o hace mucha calor. Y entonces no tengamos que directamente apagar la climatización, sino mantenerlo en un estado de ahorro para que cuando llegue el cliente, el llegar a la temperatura que demanda el cliente, ese salto sea un salto muy pequeñito y no tengamos que gastar mucha energía en ello. Me voy ahora al tarjetero. El tarjetero es una función que tiene para, sobre todo para habitaciones de hotel, ¿de acuerdo? En esto lo que nos va a dar es saber si la habitación está ocupada o no está ocupada y en función de eso que queremos que haga la domótica dentro de la habitación. Y todas estas funciones nos la va a dar el propio detector que ya habíamos pensado en él para que haga funciones de climatización, para funciones de control de alumbrado y imaginar todo esto que estamos viendo con una sola referencia, con un solo equipo, con un solo detector. Bueno, pues aquí lo que vemos es que tenemos un tiempo de espera para hacer lo que es la lógica de habitación reservada o no. Si quiero hacer un envío de cíclico, si lo quiero habilitar o no.
cómo quiero que esté la habitación después de hacer una descarga de lo que es DTS al equipo. Eso es una cosa que muchas veces no se tiene en cuenta. Es decir, si hago una modificación en el equipo y se la vuelco con el ETS, por defecto, cuando arranca el equipo, después de hacer una modificación en la programación del equipo, cómo quiero que esté la habitación o cómo quiero que esté la consideración, como reservado, no reservado, en función de eso hará cosas, ¿de acuerdo? Luego, en las salidas tengo, pues, cómo quiero que funcione el clima cuando la habitación no está reservada, ¿vale? Puedo elegir que esté en confort, stand-by, economía o ahorro, en protección o no hacer nada. Cuando la habitación está reservada, ¿qué quiero que haga? Si quiero enviar cosas adicionalmente cuando no está reservada, ¿vale? Puedo poner valores determinados cuando la habitación no está reservada. Si quiero hacer algún envío adicional cuando sí está reservada la habitación, cuando está ocupada. Cuando digo reservada, me refiero cuando está ocupada, ¿vale? Realmente es cuando está ocupada. Esto diferencia entre un escenario de bienvenida y un escenario de que me voy de la habitación. Y en ambos puedo elegir unas funciones u otras, para que en función de esa detección que siempre está asociada al contacto de la puerta, un sensor magnético que está en la puerta, que en función de cuando se abre la puerta, pues podemos hacer un escenario de bienvenida o un escenario de que me voy de la habitación. En función de eso, puedo preestablecer unas cosas u otras. Luego tengo las señales internas que me van a dar esa función, que puede ser la puerta o puede ser otro sensor de presencia, ¿ok? Cuando es la puerta es simplemente un contacto magnético que puedo detectar esa apertura de puerta normalmente a puerta cerrada o a puerta abierta. Simplemente coger el concepto de que yo puedo enviar una orden, bien que sea a contacto cerrado o a contacto abierto, eso me da igual, eso lo puedo especificar yo, ¿ok? Y tengo dos entradas internas, esta y la otra, para hacer esa lógica de control del tarjetero para que en función de que esté la habitación ocupada o no esté ocupada, haga ese tipo de cosas. Luego también tengo unas entradas remotas que las puedo habilitar o no las puedo habilitar. Pongamos por ejemplo puerta y esta pongamos por ejemplo sensor. Y en función de esto, pues también puede especificarle si va a ser a contacto abierto o contacto cerrado para que me haga toda la lógica de control de este tarjetero para saber si te tiene que dar un mensaje de bienvenida a la habitación, si es un mensaje de que dejas la habitación y en función de eso el clima o las luces o lo que sea haga cosas. Por último, y voy cerrando por aquí, me voy al bloque lógico donde tengo 4 bloques lógicos y cada uno de ellos tiene unas señales de entradas. Tiene también unas señales de salida y en función especifique yo esas señales de entrada y esas señales como resultado, esas señales de salida, pues puedo hacer la distinta lógica de control que me permita este dispositivo. Por tanto, 4 bloques lógicos para hacer consideraciones especiales, como por ejemplo, oye, si se me abre la puerta de la habitación, la puerta no, la ventana de la habitación, la climatización se tiene que apagar. Pues esto para hacer esto, puedo utilizar un bloque lógico de lo que es el mismo equipo. En el caso de que, oye, mira, pues si la habitación no está ocupada durante cierto tiempo y el clima está puesto, pues que si no me detecta movimiento, que se apaguen las luces, que se apague el clima o me haga ciertas cosas. Todo esto se hace con lógica interna y esta lógica interna se puede hacer mediante estos 4 bloques de lógica y como veis son muy sencillos de parametrizar porque simplemente es elegir un sí, no, habilitar, deshabilitar, ¿de acuerdo? Es que son cosas muy fácil, no tienes, es muy difícil equivocarte. Y también para utilizar esas premisas de configuración de bloques lógicos puedes utilizar valores como valores de detección de movimiento, el sensor de brillo, el sensor de temperatura, que en función de que si lo habilitas o no lo habilitas, pues puedes utilizar esas señales como señales de entrada para configurar esos bloques lógicos que tiene el detector. Como digo, es un detector que me ha gustado mucho, me ha sorprendido porque tiene muchas funciones. Es un detector que colocando un solo detector en una habitación hace muchísimas cosas. Cuando tienes que utilizar en un proyecto muchos equipos de este tipo, mi recomendación para la hora de programarlo o parametrizarlos es que cojáis
el detector más desfavorable, es decir, el que más cosas tenga. Cojáis ese detector, lo pongáis en la mesa, lo programéis, lo parametricéis y lo probéis. Y probéis ese solo detector. Luego lo que tenéis que hacer es para el resto de habitaciones o el resto de lugares donde vais a colocar otros detectores de la misma referencia, es deshabilitarle todas esas opciones que no vais a utilizar. Por tanto, deshabilitar es muy fácil. Simplemente irme a la casilla de deshabilitar o la casilla de no. Desaparecen los objetos de comunicación que no vas a usar y tienes el equipo parametrizado muy rápidamente. Y los ensayos y pruebas que tienes que hacer, es decir, el tiempo que tienes que perder en hacer las pruebas y ensayos para asegurarte que el detector va a funcionar como tú lo quieres, como tú quieres que funcione, pues simplemente lo haces una vez y lo haces en el caso más desfavorable. Si tú esto lo haces para toda la variedad de opciones que tiene de detectores, pues el proyecto se te alarga muchísimo. Por tanto, es más útil, por ahorrar tiempo, hacer estas pruebas en el detector más desfavorable, el que tenga más opciones configuradas que a ti te vayan a hacer falta en tu proyecto. Y luego en el resto simplemente le das a deshabilitar o quitas las funciones que no vayas a usar, y como los objetos de comunicación desaparecen, luego no vas a tener problema o error en seleccionar un objeto de comunicación por error, porque directamente se ha deshabilitado y no lo has visto. Bueno chicos, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el tutorial de Interra sobre este detector. Estoy seguro que llegarán más productos Interra a lo largo de este año. Os mostraré con mucho gusto todos los dispositivos que nos mande este fabricante. Recordad que muchas veces